Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Ahora sí, damos inicio formalmente a esta actividad que nos congrega hoy, que es el conversatorio sobre masculinidades, en el marco de, bueno, octubre, mes de la ESI. Es una alegría, como lo ha sido todos estos días, empezar una actividad con un montón de gente aquí compartiendo con nosotros y también con mucha gente siguiéndonos en esta oportunidad por el Facebook. Son días de celebración por los 14 años de la ley. También en muchas de las jurisdicciones se están llevando adelante las jornadas Educar en Igualdad, y esto genera una movilización, una serie de eventos, de conversatorios, de relatorías de experiencias escolares, así que bueno, estamos con mucha alegría de poder mostrar contundentemente la importancia del camino recorrido por la ESI y que en todas las jurisdicciones tiene tanta presencia a pesar del momento tan difícil que estamos atravesando. Y la ESI se convierte así en una buena oportunidad para encontrarnos y compartir y producir conocimientos juntos. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema relativamente novedoso, me animaría a decir, porque bueno, no hace tanto tiempo que lo hemos incorporado a las líneas de trabajo de la ESI, del Planenia. Aprovecho en esta oportunidad para saludar muy especialmente a las y los referentes y las personas de los equipos técnicos del Planenia de todas las provincias que nos han venido acompañando también en encuentros anteriores. Estamos incorporando con fuerza este tema ahora porque entendemos que no es posible trabajar en la prevención de la violencia o de las violencias basadas en género sin abordar esta cuestión. Entonces, bueno, es un camino que venimos recorriendo también con las compañeras y los compañeros de la Dirección de Juventud del Ministerio de Salud, a cargo de Juan Carlos Escobar. Venimos trabajando muy fuerte también en este tema de las masculinidades, las nuevas masculinidades, las masculinidades no hegemónicas, como se ha dado en llamar a este conjunto de conocimientos y a esta posibilidad de pensar desde este lugar y el aporte que le hace a la ESI. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, yo voy a presentar a los compañeros del equipo ESI-ENIA que vienen desarrollando esta tarea, Marcelo Celarrayán y Fabián Tierra Adentro. Y les voy a dejar con ellos para que puedan empezar a trabajar. Creo que hay una actividad inicial, ¿no? A todos, a todas, a todos. Sí, gracias Mirta, gracias por estar ahí. Un placer, una alegría enorme ver tantas caras conocidas, y a la gente también que está siguiéndonos por las otras plataformas. Sí, la idea va a ser entonces reflexionar un poquito sobre este campo. Lo que nos interesa con Fabián es dar algunas líneas para poder reflexionar en torno a los varones, la masculinidad, las masculinidades en clave de la ESI, esto es en clave de los ejes conceptuales y también de las puertas de entrada. Pero para eso vamos a hacer previamente un recorrido y Fabi nos va a presentar también una actividad primera. Adelante, Fabi. Gracias, Marce. Bueno, un saludo a todas las compañeras, los compañeros que ingresaron a la plataforma, que están conectados también desde las redes sociales. No sé si está saliendo por YouTube, porque había invitado a un montón de gente a YouTube también, así que seguramente si sale en algún otro momento.
ahí estarán. Vamos a arrancar haciendo una pequeña dinámica de reflexión mediante una plataforma. Yo les voy a pasar un link acá en el chat de Cisco, ¿sí? Ahí se los envié. Van a ingresar a este chat y van a encontrar una pregunta y 3 posibles respuestas, ¿sí? La idea es que puedan responder con una sola palabra en cada una de las opciones, ¿sí? Una vez que lo hagan, vamos a hacer una presentación de las respuestas que surgieron, de las palabras que surgieron, para luego hacer una pequeña reflexión que de paso nos va a servir también para todo nuestro encuentro, ir y volver sobre estas palabras seguramente que van a aparecer. Así que ponen acá en el chat una vez que hayan hecho la dinámica, así la cerramos y luego la presentamos. Ahí veo que van apareciendo varias palabritas. Todavía no voy a presentar pantalla, voy a esperar a que me digan la gran mayoría de personas que ya votaron, que ya hicieron la actividad. Pónganme un sí, ya, acá en el chat. Así sabemos. Ahí Gaby pone listo, Santi pone listo. Y van apareciendo más. Van apareciendo más palabritas, más y más palabritas. Bien, buenísimo. Bueno, ya tenemos bastantes. Así que unos segunditos más, la voy a cerrar si nos queda, así no se nos mueve más. La voy a cerrar y voy a presentar pantalla, ¿sí? Ahí estamos, cerrada. Qué nervios, qué palabras habrán aparecido. A ver qué parece. Bueno. Bien. ¿Se ven? ¿La ven todos? ¿Todes? Sí. Bien, perfecto. Bueno, wow. ¿Cuántas palabras, no? A ver, si Marce me ayudas a leer algunas. Bueno, Dale. en el centro aparece la violencia, ¿no? Digo, la Claro. pregunta que hicimos fue ¿cómo viví la masculinidad en mi escuela? Y por supuesto pensamos esta pregunta dirigida a todas las personas que estén participando, ¿no? Porque en principio todos transitamos la escuela, ¿no? Y todos tuvimos un acercamiento, una relación con la masculinidad, sea porque la ejercemos, la ejercimos, o porque tuvimos relaciones con esas masculinidades. Entonces la pregunta estaba dirigida a las experiencias que tuvimos en la escuela sobre la masculinidad. Y una de las primeras cosas que aparece es la violencia, ¿no? La violencia, la hegemonía, pero digo, me parece súper interesante cómo, digo, también esto para decirle a la gente que está acá, las palabras que aparecen como más fuerte o más destacada es la palabra que más se usó. Entonces, violencia es la palabra que más escribimos, como machismo, hegemonía. Fuerte aparece menos, amigos aparece menos, dolor aparece menos, no me daba cuenta aparece menos, ocupando Aparece, espacio menos, aparece a lo difícil, más, claro.
y lo que aparece más centralmente tiene que ver con lo agradando, violencia hegemónica, diversa, machismo. Un poco de eso se trata, me parece, ¿no? Poder, esto da cuenta de hacia dónde queremos llevar la reflexión y por qué también es tan importante trabajar la masculinidad, las masculinidades, también desde la ESI, ¿no? Porque, bueno, acá está saliendo claramente el tema de la violencia masculina, es un tema absolutamente prioritario, urgente de trabajar, entonces me parece que está bueno mostrar eso y ver ahora en función de esto cómo se puede trabajar la masculinidad, ¿no? Que es un poco lo que nos va a contar, lo que nos va a empezar a contar Fabi. Bien, buenísimo. Sí, vamos a ir, estas palabras, la gran mayoría van a aparecer en lo que vamos a estar charlando. Dejo de compartir pantalla. Van a aparecer en lo que vamos a estar charlando. Como decía Marce, esta primera parte que voy a hacer va a ser más de tipo, les voy a tratar de acercar algunas cuestiones más conceptuales, de dos visiones de la masculinidad que aparecen en las escuelas. En principio quisiera, digamos, abrir las preguntas, ¿no? Del por qué es necesario y urgente reflexionar e intervenir pedagógicamente en la transformación de las masculinidades en las escuelas, ¿no? La pregunta de cómo abordar las masculinidades en las escuelas, que por ahí los docentes, las docentes nos preguntan tanto, cuando hacemos estos encuentros y cuando van por parte de ENIA las... Entonces, pensar también, digamos, qué herramientas tenemos desde la ESI, que es justamente esto que les queremos compartir, más que nada la parte que va a hacer Marce, para pensar críticamente las masculinidades, ¿no? Estas herramientas. Y bueno, en primer lugar entendemos que realizar un abordaje pedagógico del tema de las masculinidades en las escuelas tiene como consecuencias el mejoramiento de las vivencias, el mejoramiento de las relaciones entre las personas, ¿no? Concebirnos, que las personas, que los varones sobre todo, nos concibamos como sujetos generizados. eh, lo que entendemos se traduce en libertad en las decisiones, en autonomía, en conformación de proyectos más estables y en vínculos, en el desarrollo de los vínculos responsables y saludables. Desde la ESI, la masculinidad como contenido o tema es algo que aparece y podemos abordar desde los lineamientos curriculares, a partir de los ejes conceptuales, esto que les va a hablar Marce más adelante, y a partir de las puertas de entrada de la ESI, cómo aparece la sexualidad en la escuela, ¿no? Además, en el abordaje, esto que nombraba Mirta, que hacen los docentes del tema de la violencia de género y concretamente en las jornadas Educar en Igualdad, que establecen encuentros con toda la comunidad educativa para reflexionar sobre el tema de la violencia de género en todas las escuelas del país, por lo menos una vez al año. En los lineamientos curriculares aparecen ejemplos tales como la identificación de las construcciones de género, tanto en masculinidades como en feminidades, en la identificación de las relaciones desiguales e inequitativas que otorgan beneficios, privilegios y poder a los varones por el hecho de ejercer y expresar una masculinidad que se considera y se representa como un modelo a seguir. Y también desde ENIA aparece y la trabajamos, por ejemplo, en las actividades y planificaciones que hacemos sobre el tema de métodos anticonceptivos, en los que tratamos de reflexionar sobre el uso, el no uso que hacemos los varones del preservativo, por ejemplo, ¿no? Debido a mitos, mandatos, estereotipos, que nos impiden de alguna u otra manera tener registros sobre el cuidado propio, sobre el cuidado de otras personas. Además, porque existe el mandato, digamos, de la autosuficiencia en el que pensamos que no nos va a pasar nada si tenemos relaciones sexuales sin protección.
realizar un abordaje crítico y transformador de la masculinidad en la escuela, desde una perspectiva de la ESI, en el que se analicen no solo las relaciones entre pares, sino también entre los mismos docentes, entre las mismas docentes, así como sobre las prácticas institucionales que refuerzan los modelos de masculinidad. Creemos va a ayudar por un lado a que se reduzcan las relaciones violentas y abusivas que por motivos de género se presentan en la escuela, y por el otro a que las masculinidades se expresen de manera más libre, eh, sin mandatos, que por ahí se les impone en esto del ser verdaderos varones o varones de verdad, ¿no? Bueno, lo que, como les decía antes, lo que voy a hacer ahora es hablarles de manera muy introductoria y sintética de estas dos visiones, que al igual como hacemos en las capacitaciones docentes, cuando hablamos de una sexualidad biomédica, ¿no? Y una sexualidad pensada desde la perspectiva de la ESI, también de alguna u otra manera existe una visión que es biológica, natural, ¿no? Que presenta, bueno, estas dos visiones presentan diferencias epistemológicas en cuanto a los estudios de la masculinidad, y decía que hay una visión de la masculinidad que se supone es más natural, que está en la esencia de las personas con pene, ¿no? Y que nos hace hombres por este hecho biológico, ¿no? Y hay otra visión más social que entiende que la masculinidad es una construcción, justamente, diversa, como aparecía ahí la dinámica inicial, que se presenta diferente según el contexto y la época en la cual se ejerce, y que por esto mismo es cambiante. Estas dos maneras de ver, representar la masculinidad, es que exponen y entienden que existe una relación de poder entre los géneros, ¿no? Que se reproduce y se representa mediante acciones, actitudes, discursos, etcétera, que se entienden como lo que te hace ser un hombre. Sin embargo, la diferencia entre ambas visiones es que la visión esencialista de la masculinidad es determinista, por su carácter biológico, ¿no? Por su carácter natural, lo que impide, digamos, una transformación, ¿no? En las masculinidades. Según estos estudios, los de la masculinidad esencial, la crisis de la masculinidad surge cuando no hay una conexión de los varones con su esencia masculina. Hablan de una masculinidad como algo ahistórico, que existió desde siempre, y que es así, ¿no? Por lo tanto, coinciden a los sujetos no solo a las masculinidades, sino también a las feminidades como un producto de algo natural, eh, no como sujetos con una identidad construida socialmente, y más precisamente, digamos, como sujetos generizados, ¿no? Bueno, de estas teorías, algunos autores que, que las desarrollan, que estas teorías como se conciben como conservadoras o esencialistas también, ¿no? Sustentan que el patriarcado es inevitable, ¿no? Por esto de la no posibilidad de transformación, y aunque a pesar de que lo describen bien como una forma de dominación masculina, concluyen que es inevitable. Eh, Otras teorías, digamos, que también son conservadoras, perpetúan de alguna u otra manera la masculinidad más tradicional, ya que hablan de que la crisis, como decía antes, es debido a la falta de conexión con la esencia masculina, con lo que son los instintos masculinos, ¿no? Y plantean que dicha crisis es debido a la falta o a la pérdida de los ritos de iniciación masculinos, ¿no? De la masculinidad, que se presentan, y esto es algo que vamos a charlar también un poquito más adelante, en la homosocialidad, ¿no? En los grupos de varones, de los cuales excluye todo rasgo identificado como femenino, y en los cuales se promueven acciones agresivas, violentas, bueno, esto que aparecía justo en el centro de la actividad, ¿no?
lo que proponen, digamos, estas primeras características es que todo hombre debería conectarse con su esencia masculina, con una esencia madura de la masculinidad, ¿no? Y proponen ciertos arquetipos con los cuales los varones tendríamos que identificar, que promueven, digamos, esta masculinidad tradicional. Estos arquetipos son el rey, que promueve que los varones seamos todopoderosos y centros del universo, que seamos guerreros, ¿no? Que promueve que seamos hábiles, con control emocional y psicológico, y que nos aguantemos, digamos, el dolor. El otro arquetipo es el mago, relacionado con el razonamiento y la abstracción. Y el último es el del amante, que bueno, está relacionado con el placer sexual, con la pasión, ¿no? Que es algo que debemos tener los varones siempre. Como decía, el carácter tradicional y conservador de la masculinidad, y son justificados biológicamente y naturalmente. Es precisamente esta resistencia, la de concebir a los sujetos a partir de una construcción social de género. Esta visión se resiste a eso, que se expresa en estas, ¿no? Por la que se dificulta que incorporemos en la actualidad a los varones en los temas de género, ¿sí? Hay una resistencia por parte nuestra y hay una resistencia del sentido común de involucrar a los varones, de involucrarnos en las temáticas de género, porque pensamos que no nos corresponden. Acá hay dos cuestiones importantes, ¿no? Y es que de esta cuestión, y es que en la planificación y en la implementación de políticas públicas, bueno, hay una idea preponderante, digamos, por causa del patriarcado y por causa de las desigualdades de género, de orientar estas políticas públicas a las mujeres y a las personas LGBTIQ, ¿no? Por lo que nos hace entender que no estamos comprendidos, no estamos involucrados en estas temáticas, y por ese mismo hecho expresamos, digamos, esta resistencia a concebirnos como sujetos generizados. Y por el otro lado, no hay una posición crítica en profundidad, socialmente, institucionalmente, respecto de esta visión más natural, que entiende que los varones, ¿no? Porque entiende que los varones somos así, que es imposible que cambiemos, ¿no? Porque nuestra masculinidad se supone que es algo natural y entonces debemos ser agresivos, debemos ser violentos, porque hace parte de nuestra esencia guerrera. Somos homofóbicos, porque naturalmente somos y debemos ser heterosexuales, ¿no? Somos toquetones, y con conductas abusivas, porque son las hormonas, ¿no? Es como la justificación que más aparece, la de las hormonas, y entonces eso hace que tengamos como el permiso de tener más relaciones sexuales, ¿no? Más relaciones afectivas. Incluso debemos, y podemos, porque está bien visto y legitimado por la sociedad, tener conductas abusivas, tales como robar besos, tocarle la cola a una compañera, lograr un sí, sin importar el consentimiento de las otras personas, todo con el supuesto de que lo necesitamos, ¿no? De que debe haber un desahogo sexual por parte de los varones, como seguramente lo escucharon decir este año, desafortunadamente, a un juez en la provincia de Chubut al respecto de una violación en Manada. La otra perspectiva, la segunda visión, concibe, como decía, las masculinidades y abre el debate sobre la vivencia de masculinidades diversas, ¿no? Concibe como la construcción de una masculinidad, de una identidad masculina a partir de las relaciones entre los géneros. Esta visión parte de entender las relaciones sociales enmarcadas en un sistema de dominación masculina, que otorga beneficios y derechos a las personas que son poseedoras de ciertos atributos, características, y que reproducen los mandatos, digamos, de lo que se considera un modelo de masculinidad.
Esta visión entiende la masculinidad como un hecho social, cultural, ¿no? Que tiene ciertas características según los contextos, los hechos históricos, políticos, sociales, a partir de los cuales se construye una identidad y una subjetividad. Si abordamos la discusión de las masculinidades desde los estudios de género, entonces tenemos que hablar de la socialización y de la construcción de la identidad masculina, como ya lo nombré antes, ¿no? Ya con esto, ¿no? Entendemos que desde la perspectiva de la ESI, la masculinidad no es algo ni instintivo, no es algo natural, no es un hecho biológico, ¿no? Ni es algo que surge del alma. Entonces, la pregunta que nos queremos hacer, ¿no? Es ¿qué es la masculinidad, ¿no? Desde esta perspectiva de género, desde esta perspectiva de la ESI, ¿no? Bueno, es una construcción social, como ya lo dijimos, que como muchas otras construcciones está basada en relaciones de poder, que en el marco del sistema patriarcal, justamente identificarse y ejercer esta masculinidad otorga poder y privilegios, además de beneficios, digamos, ¿no? Otras cosas. La masculinidad hegemónica, como definición, digamos, entiende que son atributos, características, mandatos, discursos, prácticas, formas de ser, formas de expresarnos, las formas en las que nos representamos nosotros, las formas de hablar, las formas de hablar, de relacionarnos con otros, ¿no? Que no solo los varones, sino también todas las personas entendemos, ¿no? Que eso es ser varón. Establece ciertas pautas que son esperables socialmente para que las personas que se identifican como masculinas y tiene aún más legitimidad la masculinidad cuando ésta es ejercida por un varón blanco, heterosexual, sin ningún tipo de discapacidad, ¿no? Eh, con un cuerpo que cumple con todos los estándares de belleza hegemónica. Si pensamos entonces la masculinidad como una construcción social, tenemos que esta, como dije antes, se construye en base a otros, se construye como oposición siempre de lo femenino, como ya lo dijimos, y para eso surgen muchísimos ejemplos, ¿no? De la misma infancia, de la adolescencia, tales como no seas nena, con frases, ¿no? que aparecen, que nos dijeron o que dijimos, como no seas nena, hacer eso es de niña, no llores, como niña, no seas maricón, etc. Un sinfín más de frases y palabras que solemos reproducir sin ningún tipo de reflexión. Esto va conformando una especie de guión que nos educa a los varones y que nos presiona a seguir, ¿no? Pese a las consecuencias que trae este modelo. Estas características que se establecen en la socialización masculina, como decía antes, desde bien pequeña, son construidas en oposición a la feminidad y en oposición a los roles y estereotipos establecidos para esas feminidades, ¿no? Entonces se espera que los varones seamos fuertes y no débiles, ¿no? Como se establece como una manera dicotómica de entender la masculinidad, ¿no? Que nos aguantemos el dolor y no expresemos sentimientos, que seamos racionales y no emocionales, que seamos activos y no pasivos, ¿no? Y que seamos hombres, personas con éxito y no hombres fracasados. Badinter, una autora que utilizamos mucho en nuestros encuentros, dice que desde niños, los varones, y en la adolescencia también, construimos nuestra identidad a partir de la necesidad de no ser considerados como mujeres, como homosexuales y como niños, ¿no? Este modelo de masculinidad que tiene estas características funciona como dispositivo, ahí dice, lo traemos a Luciano Fabri, en tanto son otros mismos varones los que por medio del reconocimiento positivo de estas características sobre otros varones, ¿no? Reforzamos y consolidamos lo que entendemos como ser
varones, ¿no? Como ser hombres. Entre pares, nos evaluamos constantemente y medimos las acciones que te hacen más o menos hombres. Estos espacios que se conocen como lo decía antes, ¿no? Como espacios de homosocialidad masculina, funcionan como agentes evaluadores de prácticas en las que se avalan y se reproducen algunas prácticas y acciones que son nocivas y violentas para otras personas y para nosotros mismos los varones. De la homosocialidad, además, podemos decir que hay un escrutinio constante de nuestros pares, ¿no? De la virilidad y un escrutinio constante de las capacidades que debemos tener, supuestamente, que se miden en indicadores como de posición social, conocimiento, ¿no? Posesión material de riquezas y posesión, por supuesto, de una chica que sea linda. La mirada sobre las masculinidades o sobre el modelo de masculinidad por parte de otros varones que examinan lo que es ser hombre o una verdadera masculinidad es constante. Y esta presión que se ejerce por nuestros pares o por nosotros mismos lleva a validar prácticas, como decía antes, para que no nos dejen por fuera del grupo de varones, para que nos reconozcan en el grupo de nuestros amigos como un varón. Se legitiman en estos grupos prácticas como la homofobia, ¿no? Y como decía antes, el rechazo con todo lo que el rechazo a todo lo que tenga que ver como femenino. Finalmente, del proceso de esta homosocialidad, entendemos que ejercer esta masculinidad con todas estas características, ¿no? Siendo homofóbica, agresiva, etcétera, nos otorga poder a las masculinidades frente a frente a otros géneros. Ya voy finalizando, ¿sí? El modelo de masculinidad hegemónica, ¿no? Este que venimos nombrando, es un modelo ideal que de alguna u otra manera los varones no podemos cumplir, no llegamos a cumplir con todos estos mandatos, estas características, ¿sí? Y entonces aparecen las masculinidades que llaman algunos autores como masculinidades subordinadas, porque no encajan en este modelo, no siguen a rajatabla los mandatos de la masculinidad, pero que al querer hacerlo, ¿sí? Validan eh, este, este modelo, ¿sí? Validan estas acciones. Por ejemplo, cuando ante una violencia ejercida contra una mujer por un amigo, ¿sí? Nos callamos, y aunque sabemos que está mal que eso suceda, avalamos, digamos, con ese silencio el ejercicio de esa violencia, ¿no? Bueno, para finalizar y para darle paso a la segunda parte de la cual va a estar hablando Marce, entendemos desde una perspectiva de la ESI que la vivencia de la masculinidad, como decíamos antes, es diversa, no es única, se expresa según el lugar de origen, el contexto social en el que se desarrolla, según la clase social, etc. Algunas, por ejemplo, de estas masculinidades, ¿no? Se expresan en comunidades indígenas, en masculinidades negras, en sectores, digamos, vulnerables o en masculinidades con discapacidad. Sin embargo, creemos que estas masculinidades poseen una posición social aún ventajosa respecto de las feminidades de los grupos sociales que comparten. Por último, y es algo en lo que no voy a profundizar,
se presentan, digamos, y sabemos que se presentan en la escuela, sobre todo, ¿no? Es que es algo que queremos identificar, masculinidades que rompen con estos mandatos, con estas características, ¿no? Que son las masculinidades subalternas, que entendemos como subalternas, ¿no? Y nos referimos a masculinidades trans, masculinidades gays, masculinidades maricas, masculinidades femeninas, masculinidades lesbianas, ¿no? Y entendemos desde la ESI que es necesario valorar estas vivencias, visibilizarlas en las aulas, en las escuelas, ¿no? Para que empiece a haber un ejercicio de las masculinidades no violentas, no abusivas, para que entendamos nosotros los varones que es posible un ejercicio diferente, diverso, de la masculinidad relacionado con la masculinidad más tradicional. Así que bueno, esta es como mi parte. Después luego hacemos, si tienen algunas preguntas, las van planteando acá en el chat. Ahora le paso la palabra a Marci. Bueno, muchas gracias, Fabi. Muy claro, como siempre. A mí me toca entonces ahora avanzar un poquito más con algo que más aterrizado al contexto escolar, digamos, ¿no? Más vamos a ver cómo toda esta construcción teórica que nos presentó Fabi lo podemos mirar o leer desde los ojos de la ESI, ¿no? Yo traté hoy de buscar la mayor cantidad de ejemplos posible, de trabajar más con testimonios, con cosas que me parecen que muchas veces dicen más que lo que nosotros podemos llegar a decir, ¿no? Y para empezar me parece es así, ¿no? Trabajar la perspectiva de género lo que hace le pone palabra a eso que está siempre presente, pero está de manera invisible, ¿no? Me parece que la perspectiva de género trae eso. Y para esto me pareció muy interesante compartir con una anécdota que la cuenta el sociólogo norteamericano Michael Kimmel, que seguramente fue uno de los autores que también trabajó Fabiana anteriormente. Y les voy a leer la anécdota que él cuenta. Dice así, él está presenciando una conversación entre una mujer blanca y una mujer negra. La mujer blanca le dice a la mujer negra, todas las mujeres se enfrentan a la misma opresión como mujeres. Todas las mujeres estamos dentro del patriarcado y por eso hay esa solidaridad intuitiva entre todas las mujeres. La mujer negra le dijo a la mujer blanca, no estoy tan segura, déjame hacerte una pregunta. Entonces la mujer negra le dice a la mujer blanca, cuando te levantás a la mañana y te mirás en el espejo, ¿qué ves? Y la mujer blanca respondió, veo una mujer. Entonces la mujer negra dijo, ¿lo ves? Ahí está el problema. Cuando me levanto a la mañana y me miro al espejo, yo veo una mujer negra. La raza es visible para mí, pero invisible para vos. No la ves. Y después añadió algo realmente sorprendente. Así es como funcionan los privilegios. Los privilegios son invisibles para quienes los tienen. Se diría que es un lujo para la gente blanca no tener que pensar en la raza cada segundo de nuestra vida. Siendo el único hombre del grupo, me hice la misma pregunta. Cuando me levanto a la mañana y me miro en el espejo, ¿qué veo? Y la respuesta fue, veo a un ser humano. Soy el tipo de persona normal, un hombre blanco, sin raza, sin género o clase. Podríamos generalizar diciendo que soy el hombre universal. Me pareció importante compartir con ustedes esta primera anécdota que nos trae Kimmel, porque justamente
habla de esto de los privilegios y cómo la masculinidad está tan enraizada en nuestra cultura que cuesta poder desnaturalizar, cuesta poder corrernos de estos lugares. Pensemos, la masculinidad se juega siempre en términos en términos del poder. ¿Mm? En ese sentido, podemos pensar en algunas construcciones propias de la modernidad. Si yo le dijese a ustedes palabras como cultura, ciudadanía, razón, hombre con mayúscula, todas esas categorías que son propias de la modernidad tienen un sujeto muy concreto en el cual se encarnan. Y ese sujeto históricamente ha sido los varones y las masculinidades. Poder pensar entonces la perspectiva de género en relación a las masculinidades tiene que ver con hacer evidente eso que es natural, en traer estas cuestiones que están tan naturalizadas en nosotros, en nosotras, en nosotres, y poder pasarla por este paradigma de la complejidad, como es el que nos contaba Fabián, en relación a la masculinidad desde la perspectiva de género. En ese sentido podemos pensar que también podemos tener una mirada más, más simplista, digamos, ¿no? Esto que Fabián contaba en relación a las masculinidades desde el punto de vista esencialista o biologicista, tienen que ver con eso, con una mirada muy, muy simplista, muy de recorte, muy de validar todo este sistema. ¿Y qué ha pasado? Bueno, si pensamos en la modernidad, pensamos en estas categorías y vemos qué ha sucedido con esas categorías, categorías como cultura, ciudadanía, razón, hombre, vamos a ver que esas categorías se han movilizado y de la misma manera podemos pensar que han movilizado determinadas maneras de pensar la masculinidad en términos sociales. Esos movimientos sociales, esos cambios sociales que han impactado en esa construcción subjetiva de la masculinidad, es lo que muchas veces es leído como una crisis de masculinidad, ¿no? Como lo que viene a poner en juego nuevamente acá es la cuestión del poder. ¿Sí? La masculinidad es estar en el poder, básicamente. ¿Sí? Por eso, y acá es un ejemplo bien interesante, cuando sobre todo las mujeres llegan a algún lugar de decisión política, sea cual sea, realmente una de las cosas que nosotros escuchamos siempre es que se masculinizó, ¿no? Como que el poder, ¿por qué decimos que se masculinizó? Porque el poder tiene un género, el poder es masculino, entonces no podemos ver a esa mujer como ejerciendo un poder y le investimos con esa masculinidad, ¿no? Como que pareciera que, y eso siempre va en desmedro de la mujer, ¿no? Perdió su condición de femenina, dejó de ser mujer y el poder la convirtió en algo peligroso, ¿no? Esa falta de poder fragiliza también las masculinidades. Pensemos en otros hombres, como Fabián, niños, personas adultas, adolescentes, ancianos, otras categorías identitarias, masculinas, donde eso se ha perdido. Entonces, la perspectiva de género lo que nos trae es esta idea relacional, esta idea de la complejidad, donde el género está cruzado por otras categorías como la raza, como la clase, como la etnia, porque todas estas categorías sirven para ubicar a un varón en un lugar de privilegio o no, en esta jerarquía, como decía Fabián, entre los varones. Un varón pobre vale menos que un varón rico, un varón exitoso más valorado aunque no logra sus objetivos, sean cuales fuesen esos objetivos, ¿no? Entonces, es poder mirar desde la complejidad implica mirar también las categorías de género vinculadas a otras categorías.
¿Para qué nos sirve esto? Insisto, para poder pensar nuevamente cómo cambia la manera en que la sociedad mira la masculinidad. Y ahí poder preguntarnos cuál es la crisis de la masculinidad. Digo, ¿en qué medida estas nuevas maneras de pensar o de entender la masculinidad cuestionan o no el poder? Ahí está el tema. Porque, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. Se dice que, por ejemplo, las masculinidades del siglo XXI son más sensibles, se animan a llorar, se atreven a maquillarse, digamos, son como, digo, esto de animarse, atreverse, digo, lo que está haciendo ahí es validar un discurso de masculinidad hegemónica. Lo que pasa es que ahora esas actitudes que históricamente han estado asociadas a las feminidades pasan a estar legitimadas para la masculinidad. ¿Y quién las legitima? El mercado. Entonces vemos ahí cómo esta idea de masculinidad hegemónica nuevamente está articulada con otras categorías. Entonces podemos pensar algunas masculinidades, por ejemplo, se me ocurría pensar haciendo para los países latinoamericanos, ¿no? Cómo la masculinidad hegemónica está basada siempre ha estado basada históricamente en la virilidad, en esta idea militar y nacionalista, ¿no? El héroe militar representando esa idea de masculinidad hegemónica. Y esto, por supuesto, fomentado en los casos de Latinoamérica por todas las dictaduras que hemos vivido. Digo, el ahí de esa masculinidad era esa figura del militar, ¿no? Donde es un sujeto portador de la fuerza, de la violencia, y que se hace gala de eso, ¿no? El niño tiene que hacerse soldado, digamos, ¿no? Es en esa idea. Y después es interesante poder pensar cómo en esa masculinidad hegemónica, en este recorrido así muy esquemático, obviamente, poder ver cómo esa masculinidad hegemónica también ha estado presente desde un lugar mucho más liberal. Después que pasan las dictaduras, aparecen las democracias, pero la hegemonía, hablando siempre de poder, pasa a estar por las políticas más neoliberales. Y ahí la figura del militar va perdiendo vigencia, pero lo que aparece fuertemente es la figura del empresario, la figura esta figura que en mi caso la asocio mucho al menemismo, ¿no? Esa idea de esos empresarios menemistas jóvenes, de traje, digamos, ¿no? Es esa idea para mostrar cómo van cambiando también, digo, cuando hablamos de masculinidad hegemónica, hablamos de muchas cosas y van cambiando esas ideas hegemónicas. Entonces, digo, más allá de hablar de las crisis, lo que nos tenemos que preguntar en todo caso es cómo van cambiando esas maneras de pensar la sociedad y qué pasa con el poder en esas nuevas masculinidades. Esto es lo que nos trae, me parece, la perspectiva de género y poder pensar la masculinidad en términos relacionales. Bueno, tenía otra cosa que me parece importante con respecto a las masculinidades, que después les quiero presentar algo, pero lo quiero enunciar acá nada más, es poder pensar también qué pasa con estas masculinidades y la afectividad. Ahí me voy a detener un poquito más cuando trabajemos los ejes para poder ver qué pasa y cómo se juega esta dimensión afectiva en esa construcción de la masculinidad y qué papel tiene el silencio en el mundo masculino, me parece que es bien interesante para poder analizarlo. Pero pasemos en principio a la idea, voy a entrar directamente con los ejes. ¿Cómo pensar? Digo, ya vimos la categoría de masculinidad de la perspectiva de género, por qué la perspectiva de género tiene que ver con la ESI, con esta mirada compleja donde el género está atravesado por otras dimensiones. Ahora pensemos el eje cuidado del cuerpo y la salud.
Y ahí es interesante ver cómo se cuidan los varones, ¿no? Me parece que cuando pensemos en nuestro trabajo con las escuelas, cómo incorporar este eje en relación a los varones, a partir de la pregunta de cómo se cuidan los varones, me parece que se abre toda una gama de posibilidades muy grandes, teniendo en cuenta justamente estos mandatos que decía Fabián de la masculinidad, donde el cuidarse no es un mandato masculino. Quien se cuida son las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con esos varones que llevan adelante medidas de cuidado? ¿Qué pasa? ¿Por qué seguimos viendo? Digo, acá nosotros con Fabián siempre pensamos, por ejemplo, en las picadas de los adolescentes. Digo, son generalmente varones, adolescentes que llevan adelante esas actividades de riesgo porque la masculinidad implica asumir esos riesgos. La masculinidad tiene que ver con no asumir ninguna medida de cuidado. Nosotros siempre decimos que una de las cuestiones por las cuales los gremios, por ejemplo, trabajan mucho y el tema de la masculinidad tiene que ver con esto, porque hay estándares de cuidado mínimo que van estableciendo las distintas profesiones, que cuesta mucho que los varones se pongan un casco, por ejemplo. O los que andan en los andamios, alguna medida de cuidado para que no se caigan. Y cuesta porque dejan de ser hombres si se cuidan, porque ese cuidado no es propio de la masculinidad entendida. Entonces, poder avanzar con esta idea de los cuidados y poder entender que cuidarse, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud, no disminuye nuestro nivel de masculinidad, no nos hace menos hombres, menos varones, digamos, ¿no? Y acá me parece, quería introducir algo antes y bueno, me viene ahora, poder distinguir me parece interesante en términos de analíticos. Nosotros que estamos acá pensando muchas veces que tenemos que acompañar a las escuelas, me parece un recurso interesante poder pensar la diferencia entre hombre, ese hombre con mayúscula, ese hombre que engloba la totalidad, ese hombre esencialista, como decía Fabi, ese hombre donde su identidad viene de una supuesta característica física biológica, pensado en contraposición a los varones. Varones es una categoría donde no está esencializado la masculinidad, donde son varones donde el género forma parte de esa construcción. Los varones la categoría de varones trae esta idea de la construcción, de poder reflexionar sobre esa identidad. Bien, pasemos ahora a valorar la afectividad, las emociones y los sentimientos asociados a la masculinidad. Acá a mí me parece que es muy importante trabajar esto. Lo hemos visto cuando se ha trabajado, por ejemplo, las jornadas de Educar en Igualdad. Muchas veces vemos que los varones se quedan callados, se quedan aislados, se quedan en un lugarcito, miran para abajo. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que no es un tema de ellos, porque los afectos no es un tema de la masculinidad. No tienen palabra para poder hablar de lo que sienten, de lo que les pasa, porque somos socializados en un repertorio de afectos muy limitados. Entonces, ese niño, ese adolescente que se queda callado al margen de la actividad, no está haciendo más que reproducir lo que se espera de él desde el lugar de la masculinidad. Y esa cabeza para abajo lo que está mostrando es indiferencia. Y eso es lo que la masculinidad hegemónica propone en términos de la afectividad, en términos del silencio. Me parece que acá cuando hablamos de afectividad no es que no estén sintiendo, es que no pueden ponerle palabra a lo que están sintiendo. Me parece que esto es interesante poder reflexionar acá, ¿no? Y ahí me parece que en relación a este silencio, tenemos que poder reflexionar en varias cosas. Así como hay silencios que potencian, silencios que son muy potentes, silencios que abren,
silencios que enriquecen, silencios que, por ejemplo, se ponen en juego en una charla, escucho atentamente a otra persona, ese silencio de los amantes donde se clausura las palabras y los cuerpos empiezan a tener un diálogo propio. Ese silencio es un silencio productivo, pero este silencio de ese niño que se queda al margen de esa actividad, cuando se está hablando, por ejemplo, de violencia de género, es un silencio que se cierra, es un silencio que clausura, que niega, es ese silencio, eh, es un silencio donde lo que se pone en juego desde la masculinidad hegemónica es sálvese quien pueda, esto no es para mí. Es esta idea de lo que veíamos antes, lo que les contábamos antes en relación a el paradigma de la masculinidad hegemónica del dandy, del empresario. De este no es mi problema, por lo tanto no me meto. Ese es el problema para mí del silencio. Digo, porque el silencio cómplice sabe que hay una vulneración de derechos y decide, hay una actitud, me parece que esto es importante, ¿no? Que hay una actitud de callar, hay una actitud pero este otro silencio, este silencio que tiene, que se impregna de la indiferencia, es muy difícil romperlo. Y es hacia ahí donde me parece que las actividades que se desarrollan desde la ESI es hacia donde tenemos que ir encarando. Para poder salir de ese silencio cotidiano que atraviesa esas miradas y esas sonrisas cómplices. Me parece que es que esto nos da la idea también, esta indiferencia masculina, que si lo podemos pensar desde este lugar de la complejidad, podemos pensar que eso fue aprendido. Y si fue aprendido, lo podemos dejar de reproducir a partir de aprender otras maneras mucho más sensibles, mucho más, y que tiene que ver con el otro, con registrar al otro en términos de sujeto de derecho en el sentido más radical que eso impone. Y ese sentido radical del sujeto de derecho es la igualdad. Cuando yo considero al otro radicalmente igual a mí, es una persona, lo constituyo como un sujeto donde su existencia es tan válida como la mía. Cuando eso no sucede, sigo ahí construyendo y profundizando la desigualdad. Entonces, fíjense la importancia de trabajar esa dimensión de lo afectivo, poder reconocer las emociones, poder hablar de ellas, contar con un repertorio emocional amplio. Yo ahora les voy a leer otro ejemplo que encontré para este momento, que tiene que ver con una carta que escribió un soldado en el año durante la Primera Guerra Mundial. Es un soldado, esta carta es un soldado alemán que está en la trinchera y hace 4 años que está en el frente y en uno de los enfrentamientos muere o matan al amigo que estaba ahí, ¿no? Y entonces este soldado alemán, Kurt, le escribe a su novia. Dice con todo ese dolor, ¿no?, que tiene por la muerte de este compañero. Y fíjense lo que le escribe este soldado a su novia. Primera Guerra Mundial. Me siento totalmente solo. No pienses que soy blando, pero creo esto. Si de pronto todas tus amigas con las que has compartido alegría y pena fueran asesinadas, ¿no pensarías lo mismo? Fíjense hasta dónde tiene que ir este soldado para que su compañera no piense que es un blando porque está triste porque acaban de asesinar en la guerra a su compañero. Miren la construcción que tiene que hacer esta idea de ser blando
por mostrar esta condición de tristeza lógica en este contexto terrible que es la guerra, ¿no? Y acá nuevamente poder pensar la guerra en términos de sinónimos como de violencia y el papel que ha tenido la violencia en la construcción masculina, ligada justamente a ese silencio de no poder nombrar las emociones. Y es muy interesante, hay muchos estudios sobre la masculinidad vinculados a la guerra y demás, donde se pone en cuestión en los soldados, en las personas que están ahí, justamente el peso que tiene la masculinidad hegemónica, o sea, de tener que sostener esa idea del guerrero, ¿no? Esto que decía Fabián hoy cuando hablaba de los arquetipos, y esa necesidad del autocontrol, de estar emocionalmente disciplinado, y con lo que les pasaba a ellos y lo que les pasa a esos soldados en términos de su subjetividad, ¿no? Digo, tener miedo, están en una guerra, ¿cómo no vas a tener miedo? Pues está en juego tu vida todo el tiempo, ¿cómo no temer a eso? Digamos, ¿no? Pero estas cuestiones son muy difíciles de poder decir, muy difícil de poder sacarlas afuera porque pertenecen al mundo de lo femenino, son emociones femeninas. Entonces ahí el mundo de la razón, esta idea que decíamos hoy de la modernidad y la razón, se construye por oposición a lo sensible y a lo femenino, ¿no? Cómo cuando un hombre empieza a ser el hombre, ¿no? Empieza a mostrar algo de ese mundo, de lo afectivo, su masculinidad empieza a ser entrada en cuestión. Bien, pasemos al otro eje porque si no me enrosco yo solo. Reconocer la perspectiva de género. Empiezo a buscar otros ejemplos. La perspectiva de género, me parece que acá tiene que ver todo lo que hemos visto acerca de la socialización jerárquica y las relaciones de poder. Digo, ¿no? Esta idea de que la masculinidad tiene que ver con el ejercicio del poder, acompañar todo esto, poder reconocer cómo corrernos de ahí, ¿no? Como el cuidado de otros seres humanos, también poder verlo como un atributo masculino. Y estamos hablando de cuidado, no de control. El cuidado supone una igualdad entre los sujetos. Ya sea amistades, familias. Bueno, trabajar desde la perspectiva de género, el tema de masculinidad tiene que ver con todo esto, ¿no? Poder corrernos esta idea de hombre con mayúscula, poder trabajar con la categoría de varones, con todo lo que eso implica, con toda esta idea de la complejidad. Respetar la diversidad. Respetar la diversidad tiene que ver básicamente con la presunción de lo que nosotros conocemos, de lo que tenemos recorrido en el programa, básicamente con hacer poner la lupa sobre la presunción de la heterosexualidad, acompañar a las escuelas para poder descentrarnos de este paradigma heterosexista, ¿no? Me parece que la masculinidad, justamente, decía Fabián hoy, que una de las cuestiones que definen la masculinidad hegemónica, sea cual sea el perfil que tenga esa masculinidad hegemónica, se define por oposición a ser homosexual. Entonces, poder desandar esta mirada de presunción de la heterosexualidad, es todo lo que hagamos en función de eso, ayuda a profundizar este eje de la presunción de la heterosexualidad. También trabajar todo lo que tiene que ver con las actitudes de odio, de rechazo, de agresión a otra forma de masculinidad, que también lo decía Fabián, ¿no? Poder, y acá me parece importante esto, poder buscar ayuda frente a una situación. O sea, poder entender, que los varones entendamos que el otro varón, lejos de ser una competencia, o sea, no necesariamente otro varón va a competir. El otro varón también puede ayudarme, pero para eso tengo que mostrar una situación de poder ayudarme, de poder solicitar ayuda en los varones. Para trabajar este eje de la diversidad encontré algo que me pareció, en realidad, le digo la verdad, estaba buscando otra cosa,
y como suele pasar, uno se queda enganchando, enganchado leyendo y encontré esto que se los quiero compartir y que me parece que es interesante para ver este eje de la diversidad. Es una entrevista, esto salió en un programa de televisión, no le voy a decir, bueno, sí, una de la protagonista fue Cris Miró. Cris Miró, la recordarán, quienes somos más grandes, la gente más joven por ahí no sabe, pero después tiene un tema para investigar quién fue Cris Miró. Cris Miró fue a un programa de televisión top, ¿no? Y fíjense la entrevista, yo voy a decir una parte de la entrevista que le hacen, ¿no? No sé, mi amor, cómo tratarte. ¿Por qué? Dice Cris Miró. No sé, señorita, señor, no sé. ¿Votaste vos? Por supuesto. Bueno, ¿y en qué mesa? ¿Votaste la mesa de caballeros, no? Sí, por supuesto. Pensé que esta entrevista fue antes de todas las leyes que después modificaron estas cuestiones, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Querés decirlo o no? Mira, mi verdadero nombre es el que siento y es Cris Miró. ¿Por la calle vas vestida así, tal cual? Sí, no vine en helicóptero. ¿Quién te dice por los hombres o las mujeres? ¿Sabes qué? Los hombres, por supuesto, y las mujeres también. Sorpresivamente me esperan a la salida del teatro las señoras con los maridos para conocerme. ¿Sí? Para felicitarme. En este momento no hay una vedette más sexy, más mona y más sensual que Cris Miró, ¿no? ¿Esa es tu voz natural? Sí. No sé si te molesta que te haga este tipo de preguntas. No, entiendo por qué las haces. Claro, es lógico que se hagan. ¿Pero te molesta que sepa que sos un muchacho o no? Bueno, podemos seguir. Esto salió en la televisión, en un prime time. Digo, así podemos trabajar con este tipo de entrevistas, mucho del eje de la diversidad, que tiene que ver con esta construcción de cómo las masculinidades se vinculan con otras formas, otras identidades de género. Bien, ejercer nuestros derechos, el otro de los ejes, ¿no? Acá me parece que tenemos que trabajar fuertemente en la masculinidad y o sea, el lugar que tiene la masculinidad o cómo participan varones y masculinidad y masculinidades en relación a las vulneraciones de derechos basadas en el género. Poder entender, acá se puede trabajar todo lo que son los micromachismos, es una manera absolutamente válida para poder avanzar con este eje de los derechos, por ejemplo, ¿no? Los micromachismos entendidos como esas actitudes, esas acciones, esa palabra, que son fuertemente legitimados por la sociedad y que son presentados como algo inofensivo, insignificante, y son siempre el primer paso para agresiones mucho más graves y evidentes. Otra cuestión que también es interesante para trabajar desde este eje de los derechos es todo lo que tiene que ver con el consentimiento. Y acá siempre decimos cuando hablamos de esto, el consentimiento lo que trae nos da la posibilidad de trabajar muy bien la articulación entre los ejes, porque el consentimiento es aprender a pedir permiso, y saber cómo comunicar lo que queremos hacer, cuando esté involucrado el cuerpo, cuando sea todas aquellas actitudes que tengan que ver con el besar, con el tocar, con penetrar, tener que aprender a pedir permiso y saber cómo comunicarlo, habla también de la afectividad. Digo, ¿no? Y acá un micromachismo asociado a esto, ¿no?
ponerlo, cuando alguien dice, porque me parece, lo voy a decir porque me parece que ejemplifica muy bien cómo los varones somos socializados en términos de la vulneración de derecho y la afectividad. Cuando un varón dice, bueno, yo no sé qué le molesta tanto de un piropo si le estoy diciendo que es linda. Digamos, acá justamente ese varón nunca aprendió que no tiene por qué dar una opinión sobre el cuerpo de otra persona, por más que le parezca lindo o feo. Porque esa es una valoración y nadie pidió su opinión ni su valoración con respecto a su cuerpo. Pero esto de que yo no entiendo por qué le molesta, tiene que ver con que justamente no aprendió a pedir permiso, no aprendió a comunicar cómo quieren ser tratados afectivamente y cómo quiere ser tratado ese cuerpo. Entonces le genera extrañeza que una mujer se sorprenda o se malhumore o lo mande al diablo porque le dijo un piropo. ¿Se entiende? No estoy queriendo justificar el piropo, estoy tratando de poder entender la lógica con que opera ese piropo en esta lógica de la vulneración de los derechos y el ejercicio, ¿no? Y ahí entonces trabajar toda esta idea de los derechos en términos de igualdad para todos y para todas. Bien, como esto se está haciendo muy largo, quiero avanzar un poquito más con los de puertas, ¿no? Las puertas de entrada me parece que son importantísimas para nosotros para poder guiar en este trabajo también hacia las escuelas. Y ahí la primera puerta tiene que ver con qué nos pasa a nosotros y a nosotras en relación a la masculinidad, ¿no? Bueno, acá el ejercicio, esto que hicimos al principio, ¿no? Poder preguntarnos, bueno, ¿qué es un hombre para mí? ¿Cómo nos enseñaron a ser varones? ¿Cómo viví la experiencia masculina? ¿Cómo viví esa masculinidad? ¿Qué nos decían las familias? ¿Qué nos decía el barrio, el club, la iglesia? Digo, porque todas estas dimensiones también juegan a la hora de construcción de esa masculinidad, ¿no? ¿Qué significa ser un verdadero hombre? ¿De qué manera sostengo? ¿De qué manera confronto? ¿De qué manera presento alternativas a ese modelo masculino hegemónico? Pensemos nuevamente que el género es ayuda a la construcción subjetiva. Y en el caso de los varones, esa construcción subjetiva ligada al poder. ¿Cómo pienso yo un varón sin esa categoría de poder? ¿Qué me pasa a mí cuando pienso en un varón alternativo? ¿Cuál es mi ideal de el verdadero hombre? Digo, ¿no? Para poder trabajar nosotros y nosotras en relación a poder ubicarnos de una manera distinta en nuestra propia construcción hacia formas más alternativas, más igualitarias de pensar la masculinidad. Desde, bueno, la puerta 2, que tiene que ver con la ESI y la escuela, hay por supuesto la parte curricular, como ya lo había dicho también Fabi, tiene que ver con los contenidos que permitan reflexionar. La mayoría de la gente que está acá son de los equipos, así que no voy a entrar pero tenemos ahí todos los lineamientos curriculares que nos pueden ayudar a pensar contenidos bien concretos y específicos para trabajar, para ver cómo se vive esa masculinidad en todas sus dimensiones. En relación a la organización de la vida escolar, acá me parece que es importante pensar cómo las prácticas escolares refuerzan la jerarquía entre los géneros, ¿no? Cómo esto desde lo cotidiano, cuando hay que pedir el retroproyector, ¿a quién mando? ¿A una nena o a un nene? Digo, ¿no? De esa idea más chiquita, más cotidiana, seguramente pensemos hasta en la vuelta a la escuela que vamos a tener ahora, cómo se va a poner en juego esta jerarquía entre los géneros en esa organización cotidiana. ¿A quién le vamos a pedir que haga qué cosa en términos de los protocolos que seguramente vamos a tener que utilizar para volver a socializar en términos de la presencialidad?
Poder pensar ahí entonces los códigos de convivencia, el uso diferencial del espacio, las sanciones, las tareas asignadas según género, digamos, todas estas cuestiones entran en esta organización de la vida escolar. Los episodios que irrumpen me parece que trae otro gran desafío, que es cómo trabajar con esos varones que generan situaciones de violencia a sus compañeros. No, me parece que esa es una gran pregunta para la escuela, es un desafío, porque también hay cómo trabajar las medidas disciplinares, cómo trabajar las sanciones, cómo trabajar las situaciones abusivas, cómo sancionar o cómo hacer que esos varones se responsabilicen de esas conductas abusivas sin vulnerar, por ejemplo, su derecho a la educación, ¿no? Esas son preguntas que tienen que ver con cómo trabajamos los episodios que irrumpen al interior de las escuelas, incorporando esta mirada de género también en las masculinidades. Y con relación a la ESI y las familias y las organizaciones de la sociedad civil, me parece que ahí la pregunta tiene que ver con cómo contribuir de los diferentes lugares a pensar masculinidades más democráticas y respetuosas, que yo pienso que acá simplemente es presentar preguntas, digo, porque como se acuerdan, seguramente acá hay mucha gente que debe acordarse, cuando decíamos, bueno, pero las familias no tienen por qué saber que existe una ley de ESI, ¿se acuerdan las primeras capacitaciones? Digo, porque la ley por ahí todavía es nueva, todavía, bueno, me parece que con el tema de la reflexión sobre las masculinidades, generar preguntas ayuda, porque no todos, digo, estos procesos de reflexión sobre las masculinidades también son procesos bastante actuales. Pero bueno, generar una pregunta ahí, cómo hacer, cómo se está viviendo ese tipo de masculinidad, me parece que puede abrir propuestas de trabajo bien interesantes. ¿Existen, por ejemplo, una atención médica sensible al género que incorpore a las masculinidades? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería pensar una asistencia desde la salita que incorpore a las masculinidades, no como algo dado, sino desde esta mirada desde el género? ¿Qué implica pensar desde el Estado, de las organizaciones sociales, incorporar una perspectiva de género para abordar las masculinidades? Me parece que abrir estas preguntas, encontrarnos con estas preguntas, con otros y otras y otros, va a hacer que encontremos la respuesta de manera colectiva, que en definitiva se trata de eso, porque si estamos hablando de esto, es cómo atendemos a una desigualdad y qué respuesta damos ante una desigualdad, en este caso, las basadas en el género, y las respuestas frente a la desigualdad siempre son colectivas. Entonces lo que podemos hacer, me parece, es generando y abriendo preguntas, estamos contribuyendo también a ir a encontrar respuestas más eficientes, digamos, ¿no? Para saldar esas desigualdades. Bueno, siento que los aburrí enormemente, espero que no haya sido para tanto y esperamos sus comentarios, preguntas, reflexiones. No sé si hay tiempo, no sé cómo estamos. Sí, tenemos unos minutos. Bueno, empezamos más tarde por los problemas técnicos, así que por ahí podemos tomarnos unos minutos también. No sé, Diego, si está previsto otro conversatorio a la 1 o si podemos extendernos un poquito. Vamos a empezar, averiguo y les digo, ustedes continúen. Bueno, gracias. Mientras tanto seguimos. A ver si hay alguien que quiera hablar, debería de silenciarse y hacerlo. Me parece que esa es la forma. Mientras eso ocurre, yo voy leyendo algunos comentarios que, como el ejemplo que nombra Marcelo, se relaciona con el concepto de interseccionalidad, que se entrecruzan distintas vulneraciones de derechos. Después dice excelentes aportes, gracias a Marcelo y a Diana, y bueno, hay muchos de esos, de reconocimiento, de felicitación, claro e interesante el desarrollo.
ejemplos concretos, gracias por la invitación, atrapante exposición. Bueno, parece que a la gente no le pareció tan aburrido. A ver si alguien, a ver si estoy viendo, quiero ver, la vez pasada hubo gente que no podía desilenciarse. Quisiera hacer un comentario, ¿puede ser? Bueno, Dale. primero felicitar a mis compañeros porque son un orgullo siempre escucharlos. Lo maravilloso es, además de pensar el tema de las masculinidades en perspectivas, y también con los datos que trajeron, que varias compañeras nos han pedido que puedan socializar esos textos tan maravillosos para incluso seguir abriéndolos en sus trabajos, con sus compañeras y compañeros de trabajo. Pero me quedé pensando mucho, que es lo rico siempre de escucharlos a ambos, es que uno se queda pensando otras cosas, es la dimensión del silencio entre los varones, que también nos pasa a las mujeres, ¿no? Esta cuestión de cierto lugar de testigo mudo. Y me quedé pensando fundamentalmente el lugar de la escuela en eso, ¿no? Porque uno suele escuchar muchas veces eso como demanda de las mujeres. Bueno, pero yo quiero hablar con él, pero él no me dice, no me contesta, yo le digo una cosa y él cree que es otra, ¿no? Digo, ahí el problema del entendimiento en la comunicación. Pero además, los varones tienen una falta de lenguaje, pero no por una cuestión de imposibilidad, sino porque no han tenido permiso para expresar. Es decir, la sensación, el sentimiento es humano para todas las personas. Entonces ahí el lugar de la escuela, desde chiquitos, ¿no? Para poner palabras a los sentimientos, para que puedan expresar en la misma dimensión que hemos tenido las mujeres ese permiso, ¿no? Digo, no es una cuestión que los varones no sientan, sino que no están habilitadas su palabra y a veces hasta no tienen palabras para nombrar. Y eso es un aprendizaje, ese es un contenido curricular de la escuela, ¿no? Cómo poner palabras, cómo agrandar ese universo simbólico de expresión, porque la sensación y el sentimiento es para todas las personas, de cualquier género. Entonces, me parece que ese lugar del silencio, del testigo mudo, de reconocer, de poder, incluso frente a una injusticia, poner palabra, más allá del juzgamiento y de la sanción, es una cuestión que se aprende desde pequeño, desde el primer nivel educativo, a poner en valor la expresión de los sentimientos. Así que me quedé pensando mucho en eso. Gracias, compañeros. No. Gracias, Marina. También Laura quiere hablar. Laura, te tenés que desilenciar. Laura Mortal, tenés que tocar, hacer clic en tu microfonito que está tachado. Ahí Y estoy. si no me avisan a mí, yo les abro. Dale, gracias, Diego. Después también Gerardo. Un Gerardo te quiere hablar, me está diciendo. Gracias, Mirta. Bueno, buenos días a todos. La verdad que también sumarme a este espacio, y les compartía por el chat que celebramos estar en estos espacios y por supuesto la calidad de este conversatorio. Y un poco en esto, en el sentido de que desde lo que traía Marina, ¿no? Uno también se queda pensando y deconstruyendo y problematizando esto que traía Marce en un momento del relato y que hacía referencia al género del poder. La verdad que a pesar de que uno hace tiempo que viene trabajando estas temáticas, a mí particularmente todavía es algo que me cuesta mucho, ¿no? Y que me lleva todo el tiempo a la reflexión sobre nosotros mismos. Cómo poder introducir, cómo poder traer esta cuestión a la práctica educativa. Nada, quería destacar eso porque fue una de las cosas que más me quedó dando vuelta en el mate, para compartirlo con compañeros, digo, porque uno a veces no se da cuenta de esto, ¿no? Me parecía muy interesante, simplemente eso. Me quedo para elaborarlo porque me pareció un ejemplo bien concreto, bien puntual para poder tomarlo y llevarlo a esto, a desnaturalizar y a conflictuarlo. Gracias.
A ver si podemos desilenciar a Gerardo, que quiere hacer una intervención. No, pero el sistema no le toma el micrófono a Gerardo, no le marca que tiene micrófono. Bueno, entonces la leo porque creo que la escribió acá, en el chat. Está silenciada, Mirta. A ver si la puedo leer yo. No, dice, hubo una discusión familiar respecto al episodio de Luli Trujillo y el rol que asumió su compañero cuando fue agredida por el fiscal. Después pone, debería haber intervenido. ¿Tienen presente el hecho o no lo conocen? Si no, seguimos porque hay otros comentarios. A ver. Me dejan pensando en cómo generar esa necesidad, pedido de ayuda de parte de los varones y de otros y de otras con cabeza hegemónica para generar el cambio. Parece que alguien me había dicho que había también la problemática de Caro Mayan. La problemática de las masculinidades y la socialización masculina son importantísimas para pensar también sobre diversas formas de violencia que aparecen en las escuelas. Creo que invitan a tensionar el concepto de violencias entre pares para pensar cómo se constituye el campo del semejante. ¿Quiénes son los pares para los sujetos masculinos? Abre reflexiones, gracias. Y alguien me parece que me había dicho, pero ya no sé, que había comentarios en el Face. Pero no sé si alguien los está viendo. Bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios de las personas que estamos acá adentro, o si alguien que esté pudiendo ver los del Face quiere acercarlos. Quiere contar alguno de esos. Yo no estoy conectada al Face ahora. Yo simplemente me parecía importante ir diciendo algo en relación a lo que traía Marina, lo que comentaba Laura, del silencio y el poder, digamos. Me parece que estas son las dimensiones muchas veces más sutiles y que nos posibilitan abrir temáticas, pensemos, esa imagen, cuando yo hablaba como de lo que pasaba con los chicos cuando se hace la jornada de educar en igualdad. Para mí es tan evidente, o sea, ese silencio de los chicos y cómo hacer para movilizarlo sin tampoco vulnerarlo. Digo, no tampoco vulnerar el derecho, porque también tenemos derecho a no hablar. Pero cómo generar entonces las condiciones institucionales, escolares, para que quiera hablar lo pueda hacer, en definitiva, pero que no quede clausurado por un mandato masculino, sino que en todo caso sea una decisión que frente a un hecho, a lo mejor, bueno, está bien, puedo no decir nada. Digo, son como decisiones diferentes, me parece, ¿no? Y poder trabajar institucionalmente para generar esas condiciones, se trata, me parece, de ir avanzando en ese trabajo sobre la masculinidad. Gracias, Marce. Tengo acá una compañera de prensa. Ah, perdón. ¿Sí? ¿Se me oye? Tengo preguntas del Face que me pasa una compañera de prensa. Dice, me gustaría preguntar cómo se planea abordar la diversidad y la corporalidad en el marco de la ESI. Lo pregunta Bruno por Facebook. ¿Cómo se planea abordar la diversidad y la corporalidad?
Sí, la diversidad, la corporalidad me parece que la trae básicamente la ley de identidad de género. Digo, trabajar la ley de identidad de género es habilitar justamente a la diversidad corporal, porque justamente lo que hace la ley de identidad de género es dar categoría de sujeto de derecho a esas identidades diversas, digamos, ¿no? Poder pensar que hay masculinidades o feminidades con pene, tiene que ver, y darle valor a eso, tiene que ver con poder pensar esta idea de categoría de sujeto, y los instrumentos que tenemos desde el Estado y desde la ESI son esas herramientas. Digo, la ley de género en ese sentido es un instrumento muy potente que obviamente después tenemos que ver cómo ir trabajándola a nivel de la escuela, ¿no? Pero me parece que tenemos ya ese instrumento y un recorrido para poder trabajar en esta diversidad corporal, porque también debemos decirlo, esta idea de la masculinidad hegemónica también tiene una representación corporal muy concreta. A diferencia, digo, y también la femineidad. Pero para mí lo que diferencia a la masculinidad y a la femineidad en relación a lo corporal es que la masculinidad puede tener una corporalidad no hegemónica y no pierde su carácter sexual, no pierde su carácter de sexy, digo, ¿no? Una persona, un varón gordo es un varón sexy, porque la panza es sexy, porque la barba es sexy, digo, pero una mujer gorda no es sexy. Entonces, digo, ahí también hay un doble estándar en términos de las corporalidades, y me parece que desde ese lugar y junto con la ley de identidad de género se abre el panorama para poder avanzar en el tratamiento de la diversidad corporal de una manera muy, muy potente. Gracias, Marce. También aparecen en el Face, hay una pregunta que dice, ¿cuántas formas de ser masculino existen? Y alguien le responde, tantas como personas que existen y construyen su subjetividad. También hay comentarios sobre la resistencia a la ESI, que si se sigue generando, la resistencia a la ESI se sigue generando desde dentro de las escuelas. Si no hacemos carne estos conceptos, es casi imposible abordar estas temáticas. Y había una pregunta sobre bibliografía que podamos recomendar. Fabi, Marce, no sé si se les ocurre algo. Han ido mencionando en la exposición, pero por ahí se les viene a la mente algún texto más. Sí. Yo justo ahí en el Facebook respondí compartiendo 2 links del Instituto de Masculinidades, que por ahí hace una compilación de varios autores, autoras que trabajan el tema, incluso con recursos propios, y después compartí también otro link de un instituto de Chile, de Francisco Aguayo, que también trabaja el tema de las masculinidades, y hay una recopilación importante, muy interesante de textos también académicos que trabajan el tema. Después, me parece que es la respuesta más recurrente es en Google, ¿no? Ahí, si ponen masculinidad hegemónica, hay cantidad de materiales que van a poder encontrar. También recursos didácticos. Justamente la semana pasada, algunas ONG como Casa Fusa, en compañía del Instituto de Masculinidades, desde una propuesta de Spotlight, lanzaron varios videos que pueden servir como disparadores para utilizar en las escuelas, en espacios no institucionales. Son muy valiosos, muy interesantes. Así que, bueno, eso, no sé si Marce por ahí tiene algo de materiales para compartir. No, me parece que está muy bien, Fabi, lo que has
Has hecho una buena síntesis. Después estoy pensando que hay algunas jurisdicciones en relación a la ESI que han trabajado el tema masculinidad, como Cava, que seguramente está el material de masculinidad colgado en la página de los equipos ESI. Bueno, parece que sí. Más preguntas, a ver, o comentarios. No, estoy viendo porque la compañera de prensa me estaba mandando, y Carolina también me estaban mandando las preguntas del Face. Acá dice Sebastián Campos, hoy mencionaron sobre los arquetipos. ¿Qué arquetipos estarían más acercados a las nuevas masculinidades que se proponen construir? Gracias, muy interesante la exposición. Bueno, ahí tomo la posta yo, porque un poco lo trabajamos. Precisamente hablábamos de los arquetipos como una forma de construcción de la masculinidad más tradicional, ¿no? Digo, el acercamiento el desarrollo de estos arquetipos, ¿no? Son diríamos, como mandatos que precisamente queremos desligar a las masculinidades de estos mandatos, ¿no? Que no se impongan como cuestiones a seguir. Entonces, por ahí en realidad ninguno de estos arquetipos está relacionado con estas nuevas formas de masculinidad que queremos se visibilicen y aparezcan en las escuelas. Bueno, si no hay entonces más comentarios, me está haciendo eco. Pero bueno, si no hay más comentarios, acá hay muchas felicitaciones, tanto en el chat de acá como en el de YouTube. Entonces, bueno, yo quiero agradecerles muy especialmente a Marcelo y a Fabián esta construcción que han hecho de esta presentación y que está disponible en algún sentido para los equipos provinciales, para poder repicarla y acercarla. Contar que estamos trabajando también con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad para construyendo una formación conjunta para equipos técnicos en estos temas y en temas relacionados siempre con la prevención de violencias basadas en género. Pero agradecerle muy especialmente a Marcelo y a Fabián. Marcelo es antropólogo y es miembro fundador del equipo de ESI, podríamos decir. Está hace muchos, muchos años en el programa. Fabi viene de las ciencias políticas, es un trabajador, un compañero del Estado, trabajador del Ministerio, que bueno, fue invitado a retirarse en una época y que recuperamos para la ESI, y acompaña provincias de Catamarca y de La Rioja del equipo de ENIA, del equipo central de ENIA del programa. Así que bueno, y agradecemos muchísimo a todas las personas que están aquí adentro y las que están allá afuera, por marcar una adentro y una afuera en esto de la virtualidad, el acompañamiento, el entusiasmo, la energía que están poniendo en seguir con nosotros el mes de la ESI. Y bueno, y comentar que todas las provincias están haciendo muchas cosas muy interesantes, que esperemos que puedan quedar guardadas, grabadas, para poder compartirlas después, porque es materialmente imposible estar en todos los conversatorios. Bueno, me parece que estamos ya para despedirnos. Lamentablemente no pudo acompañarnos en el cierre como hubiera querido nuestra directora Celeste Adamoli, pero seguramente en la próxima la vamos a tener con nosotros. Así que bueno, gracias Diego, muchas gracias, Maru, Carolina, que me fueron pasando las preguntas del Face, y les esperamos para la próxima. Hasta pronto. Gracias.